Roberto Yunes, economista senior del Banco Mundial y coordinador de la iniciativa Salud Derecho. Estamos aquí con Martín Lema, de Uruguay. Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Bien. La verdad que estamos pasando una gran estadía acá en este país, en este tan lindo país. Martín, bueno, primero, si podrías presentarte para que todos sepan cuáles son tus funciones en Uruguay y después quería que nos contara un poquito cómo viste este sexto encuentro. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué lecciones pudiste sacar? ¿Y cómo ves ese tipo de interacción entre representantes de sectores diversos, ¿no? Como el ejecutivo, el legislativo, representantes del sector judicial también, de academia, de la sociedad civil? ¿Cómo lo ves y qué lecciones que pudiste sacar de esos 3 días de trabajo aquí en Santiago? Bueno, empiezo por lo primero, por presentarme. Mi nombre es Martín Lema, soy diputado de la República Oriental del Uruguay. Me toca presidir la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y soy en realidad de profesión abogado. Entonces, a mí estas instancias realmente me representan un profundo aprendizaje porque me sale de lo que es mi formación académica y eso me parece un desafío muy importante y bueno, por motivos o por distintos motivos tuve la oportunidad de integrar la Comisión de Salud allá en Uruguay y a mí es una comisión que me humanizó mucho y me llevó a un indicador permanente de sentir de la gente. Yo siempre decía que no quería ser un diputado que esté dentro de una oficina. Y a mí la Comisión de Salud me permitió salir a conocer hospitales, ver cómo están los hospitales, policlínicas, asociaciones, fundaciones y demás. Y fui aprendiendo, más allá de lo académico, in situ, en los lugares donde efectivamente se llevan a cabo y se prestan los servicios de salud. Y como soy un aprendiz del tema, pero también me he vuelto un entusiasta, este tipo de jornadas son fundamentales y no es cumplido, porque muchas veces hay algunas jornadas que se pueden transformar en algo más bien protocolar y yo me considero políticamente incorrecto y realmente me gusta hacer un comentario de cómo siento y cómo entiendo las situaciones. Y yo en ese sentido, a través tuyo, yo quiero felicitar la dinámica. Porque también voy a hacer una confesión, soy una persona sumamente ansiosa. Y si a mí vos me ponías los 3 días solamente como receptor, por más interesantes que sean los ponentes, y seguramente así sean, como receptor iba a llegar a un punto donde la ansiedad me iba a jugar una mala pasada. Y esta dinámica tenía todo. Tenía la ponencia de los que saben, de los que están en la primera línea en sus respectivos países y demás, lo que me permite recibir un montón de información como receptor de esos ponentes. Y después me permite estar en la cancha, estar ejerciendo con las herramientas, con la voluntad, con esa convicción de tener esa determinación de cambiar las cosas, haciendo aportes. Y a la vez que estás haciendo aportes, estás recibiendo aportes. Y esa dinámica de que uno en un momento está valorando pro y contra y después se produce un subgrupo en donde quizás está más de acuerdo con los pros, pero tiene que ponerse en lugar de las contras o viceversa. Y finalizando en una reflexión final y en un jurado que en definitiva termina tomando parte de quienes promueven y quienes defienden, es decir, están en contra de ese tipo de promociones, me pareció una dinámica sumamente interesante. Y en eso, incluso estaba hablando con varios uruguayos y coincidíamos de que es una herramienta y una modalidad para tener en cuenta tremendamente. Y la verdad que yo siempre me gusta pasar raya y decir, aprendí, y cuando yo termino concluyendo que aprendí, es que entiendo que vale la pena. Y acá vale la pena. Entonces, la verdad que es una jornada, aparte, un tema que a mí, por una vuelta me invitaron en 2015 a dar una charla de bioética.
no tenía la menor idea, porque había asumido el 15 de febrero de 2015, la charla fue en abril, entonces todo enfocado al aspecto de la medicina. Claro. Y yo quise hacer un tema distinto y ahí fue que me empecé a meter en el tratamiento de alto costo, medicamento de alto costo, procedimiento de alto costo. Y uno es imposible en las diferentes charlas no sensibilizarse tanto con el paciente que tiene toda esa agonía, como la familia, que muchas veces tienen que atravesar los procesos judiciales con todo el desgaste que eso genera para intentar concluir en lo que el médico tratante le indicó previamente. Y uno no puede entrar, yo soy oposición en mi país, pero uno no puede entrar en la demagogia de pedir el boleo todo para todo el mundo, porque estamos en un escenario de recursos finitos. Yo lo que creo que la actitud y la postura debe ser de la determinación de que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes, y por eso considero que es interesante la dinámica planteada, por las ponencias que uno recibe un montón de insumos para poder atravesar estos desafíos, y en el intercambio también se generan un montón de alternativas que permiten hacer viable que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes. Y siempre debe ser de un abordaje humano. Un amigo mío en Uruguay dice una frase que a mí me gusta mucho: si puedo curar, curo; si no puedo curar, ayudo o alivio; y si no puedo aliviar, acompaño. Y la compañía siempre debe darse de parte de las autoridades, y no hay compañía que se sustente si no es a través de este tipo de jornadas que nos permite ser mejores en lo que hacemos, y a través de ser mejores poder volcarla a los usuarios, que son los destinatarios finales de las políticas. Quería hacerte una otra pregunta. ¿Cómo viste la experiencia de los otros países? ¿Hay lecciones, hay propuestas o ideas o contextos similares al uruguayo? ¿Hay cosas útiles que uno saca de la experiencia de otros países? ¿Cómo fue tu relación en esos 3 días con los representantes o las personas de otros países de la región? ¿Qué es lo que uno saca de este intercambio regional? Sí, es muy interesante el planteo, porque a mí me gusta poner ejemplos concretos que acrediten que uno realmente saca una gran experiencia de todos estos temas. Yo lo primero que creo que así como los seres humanos cuando arman equipos, esos equipos son los que permiten que se destaque el colectivo, pero también individualmente considerados. Yo creo en ese mismo sentido para los países, y en los países de la región es fundamental complementarse, es fundamental entenderse, y es fundamental el tráfico de información de lo que está pasando en cada uno de nuestros países. Después, por supuesto, que cada uno velará por los intereses de sus connacionales, eso es algo totalmente natural. Pero yo creo que no solamente es un tema de integración que debe entrelazarse a nivel cultural y que en definitiva terminamos estando todos en el barrio, sino que también creo que la estrategia más inteligente es la integración. Uno de los planteos que se daba era cuando la negociación se hace en términos de la confidencialidad con distintos países uno a uno. Y yo creo que ahí uno a corto plazo puede conseguir un beneficio que no representa lo que debe ser una estrategia a largo plazo, en donde un bloque se mantenga fuerte y se muestre fuerte para poder acceder en una mirada a largo plazista a una mejor negociación. No es lo mismo si el día de mañana uno de nosotros tiene un inconveniente con alguien, enfrentarse a uno que enfrentarse a 10. Cuando uno se enfrenta a 10, se intimida, ve que hay un complemento, ve otras fortalezas. Y yo creo que nuestros países no deben dejarse persuadir por lo que representaría una compra o una acción a corto plazo. Entonces, creo que esa integración la tengo como una concepción de vida, la tengo una concepción de vida en las relaciones humanas y obviamente en las relaciones internacionales. Creo que hay que tratar de fortalecerla, y las experiencias y conocernos y en el tráfico de información y en las problemáticas de cada uno, yo creo que ya se empieza a dar una acción concreta que es esa integración al estar al tanto de lo que está pasando. Por otro lado, han habido experiencias que han sido detalladas, que son muy, muy interesantes. Desde Brasil se da un testimonio que es importante, que decía, una cosa era la indicación médica y otra cosa es la accesibilidad. Yo realmente creo que en Uruguay
yo tengo mucha confianza en términos generales de los médicos. O sea, yo que me pertenezco a la actividad política, a mí cuando dicen a los políticos, yo voy al final. O sea, termino en malos términos con el que sea porque considero que voy en línea recta, con errores y aciertos, pero haciendo mi camino. Entonces, en tiempos donde la generalidad es cuestionar a los políticos, si yo me tomo a mal que me pongan en esa generalidad, no puedo ser injusto con los médicos. Creo que como todo, hay de los buenos y hay de los otros, como en todos los aspectos de la vida. Pero una de las cosas que decía que la indicación muchas veces se intenta influir en lo que es esa indicación. Que eso digo, más allá de hacer un análisis puntual de lo que puede llegar a pasar, una de las estrategias que se decía de Brasil es que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, estaba tratando de influir positivamente en la mayor apertura posible sobre la cantidad de alternativas terapéuticas que puede llegar a tener el médico, independientemente de las marcas, de los precios y demás. Es decir, que no se quedó solamente diciendo, bueno, hay un lobby de algún lado, porque si nos concentramos en eso, nos concentramos en el problema, como cuando se habla de la judicialización. El Poder Judicial es un garante. En un Estado de Derecho, el Poder Judicial es el que hace valer justamente a aquella persona que considera que tiene un derecho lesionado. Yo, que sí se habló mucho pero yo te dije que te lo iba a decir, que le iba a decir a calzón quitado, lo voy a hacer de esa forma. A mí el término judicialización me choca un poco. Yo creo que la persona que considera lesionado su derecho tiene todo el derecho de ir al Poder Judicial y que el juez no está para hacer una evaluación de costos ni de términos, está para apreciar si se cumple o no se cumple de acuerdo a la derecho y si hay derechos vulnerados. Entonces, en este sentido, digo, me pareció importante también dar mi punto de vista, pero como no me gusta quedarme solamente en el problema, me pareció muy importante no me acuerdo quién fue el ponente de Brasil, que decía, bueno, nosotros vemos este inconveniente, bueno, que se trata de hacer un lobby por un lado, y nosotros lo queremos contrarrestar nosotros mismos capacitando a los médicos, nosotros mismos ofreciendo que hay un montón de seminarios, un montón de posturas o de escenarios para la capacitación de los médicos que queremos que estén y estamos tratando de promoverlo. Me pareció que ahí no se quedaron solamente en el diagnóstico. Y después en otras cosas creo que lo importante también en estas jornadas es nunca darlas por finalizadas, porque si uno las da por finalizadas ya se detiene, entonces uno debe estar en permanente acción, porque movimiento no necesariamente es acción. Y en esas acciones que se dan, a mí me quedó un capítulo inconcluso, que me gustó el ejercicio, que era el tema de la declaración de los aportes que se hacen a las organizaciones, a las asociaciones y demás. Nosotros sabemos aportes, pero tampoco nosotros, por conocer esa información, podemos partir del prejuicio que de quien proviene la indicación médica no se basa en una evidencia científica. Capaz que se basa en una evidencia científica y tiene fundamento para proceder a la indicación. Entonces, no alcanza solamente con ese tipo de medidas. Son medidas informativas que pueden ser un insumo, por supuesto que lo puede ser. ¿Alcanza? Yo creo que no. Yo creo que no, porque nosotros no podemos querer establecer una acción directa a través de presunciones o a través de conjeturas que no terminan exactamente. Muchísimas gracias. Por favor, agradecer la verdad, a todo el pueblo chileno que nos ha recibido como en casa. No voy a hablar de fútbol porque me lo advirtieron previamente. Entonces, si bien estoy contento por Uruguay, no solamente por Uruguay, pero metí en hablar de fútbol y estoy cometiendo una infidencia. Pero no, la verdad, muchísimas gracias, nos sentimos como en casa, con ganas de volver. Hablé con mi mujer, le dije en el mes de noviembre por unas actividades que coordinamos para volver, así que bueno, la idea es permanente interacción, así que muchísimas gracias al Banco Mundial, al pueblo chileno, al Ministerio de Salud Pública y a todos los actores de diferentes nacionalidades que nos enriquecieron en un tema tan sensible y tan importante. Muchísimas gracias. A la hora.